Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Soy Carlos Piallo, gerente del área de infraestructura de la Cámara Chilena de la Construcción, y en su nombre les doy una cordial bienvenida al seminario online sobre la ejecución de obras en tiempos de crisis. Asimismo, agradecemos a todos los socios de la Cámara Chilena de la Construcción, colaboradores y asistentes que han aceptado la invitación para compartir esta mañana con nosotros a través de nuestra señal online www.cchc.cl/tv, y de forma muy especial agradecemos a la presencia de las autoridades y expositores que hoy nos acompañan para abordar la temática de cómo desarrollar obras de construcción en el escenario de crisis sanitaria que estamos viviendo, cumpliendo todos los estándares y medidas de precaución que garanticen la salud e integridad de los trabajadores y su entorno. Señor Baldo Procuriza, ministro de Minería; señor Patricio Donoso, presidente de la Cámara Chilena de Construcción; señor Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero; señor Miguel González, presidente del CINAMIN; señor Héctor Garay, gerente de minería de Mutual de Seguridad; y al señor Darío Barros, gerente de Echeverría Izquierdos Montajes Industriales. Antes de comenzar, les comentamos que el único medio para que realicen sus preguntas a los relatores es a través del WhatsApp que aparece en pantalla. Quiero dar inicio a esta jornada con las palabras del ministro de Minería, señor Baldo Procuriza, que nos ofrece unas palabras de bienvenida a este seminario, pero también nos ilustrará sobre la visión que tiene el Ministerio de Minería de cómo enfrentar la continuidad y desarrollo de las obras y faenas mineras en el contexto sanitario económico actual. Ministro, lo dejo a usted con la presentación. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Quiero agradecer la invitación que me han hecho de participar de este interesante seminario. Y quiero, como ministro, el presidente Sebastián Piñera, saludar a don Patricio Donoso, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, a don Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, como también a los expositores presentes, con quienes compartiremos, a mi juicio, miradas sobre la experiencia exitosa en la ejecución de obras de infraestructura en tiempos de crisis sanitaria. La minería es, sin lugar a dudas, la actividad económica más importante de nuestra nación y un gran motor de desarrollo debido a su capacidad para generar empleo y para contribuir a muchas familias para salir de la pobreza. Para graficar lo anterior, en los últimos 30 años, Chile ha reducido la pobreza de un 40% a un 8,3%, y la mitad de ese esfuerzo lo ha hecho precisamente la minería chilena. Por otra parte, en el 2019 nuestro país produjo el 28% del cobre mundial, con 5,8 millones de toneladas de metal rojo. Esta posición de liderazgo ha sido posible de alcanzar gracias al esfuerzo y la capacidad a nivel mundial de nuestros ejecutivos, ingenieros y trabajadores durante muchos años. La minería es una actividad esencial para la economía nacional. En el 2019 representó el 9% del PIB y contribuyó con un 52% de las exportaciones, de un total de 36.642 millones de dólares. Del mismo modo, no debemos perder de vista que esta actividad genera importantes flujos de inversión y efectos multiplicadores que impactan con fuerza en las economías regionales. En cuanto a la creación de puestos de trabajo, las operaciones mineras dieron empleo directo a 225.000 trabajadores en el trimestre móvil terminado en abril de este año, y se calcula que generó 573.000 empleos indirectos, es decir, 2,55 empleos por cada empleo directo. En esta misma línea, el 9,7% de la fuerza laboral del país trabaja directa o indirectamente en la minería, y durante el 2019 esta industria generó ingresos fiscales por 3.712 millones de dólares, correspondiendo al 6% del total nacional. En relación al tema que hoy centra nuestra conversación, este 2020 será recordado sin lugar a dudas como un periodo en que enfrentamos la peor catástrofe sanitaria de los últimos 100 años
debido a la aparición y expansión del coronavirus. Como consecuencia de esta pandemia, el gobierno del presidente Sebastián Piñera ordenó la implementación de cuarentenas progresivas y parciales en comunas con aumento de contagio y la mantención total de estas, como ha sido en el caso de la región metropolitana. Asimismo, se cerraron las fronteras del país, como también se han incrementado los esfuerzos para maximizar el número de muestreos en pacientes sospechosos. Estas acciones forman parte de una estricta coordinación entre los ministerios y la administración central. Por otra parte, se puso en marcha un robusto plan de apoyo a los trabajadores, a las pymes y a la pequeña minería. Esta iniciativa no solo destaca porque incluye entre sus medidas la postergación de los pagos del IVA hasta junio y del impuesto a la renta hasta julio de este año, sino también primera vez que se aplica en la chilena. A ello se suma el Acuerdo Nacional por la Protección Social y Recuperación de Empleo, cuyo programa asciende a 12.000 millones de dólares y, entre otras medidas, amplía y fortalece el ingreso familiar de emergencia, incrementa la cobertura y mejora los beneficios de los seguros de cesantía. En este contexto debo señalar que, si bien es cierto, hemos optado por una política distinta a la seguida por otros países, los resultados del sector minero han tenido efectos negativos menores frente a otras actividades productivas de Chile, sin desmerecer, obviamente, los efectos que se han producido. Esto queda de manifiesto, por ejemplo, al revisar el IMASEC minero de abril de este año, que disminuyó solo en un 0,1% frente a la caída del 15,5% que registró el IMASEC no minero respecto de igual año 2019. Y quiero aquí hacer una pauta para poder con ustedes poner a los rayos lo que ha sido las medidas que han adoptado distintos países. Tenemos, por ejemplo, la situación de Perú, en donde se paralizó todo con una cuarentena muy estricta y el resultado no ha sido positivo. El resultado ha sido extraordinariamente grave en número de fallecidos y también en contagiados. Pero como si esto fuera poco, además la prensa indica en estos días que la economía de Perú se ha derrumbado con una caída del 40%, lo que hace mirar el futuro de la pospandemia con mucha preocupación. Por otra parte, países como Uruguay no hicieron cuarentena y tienen solo 26 fallecidos. Y por lo tanto, cada país en esta materia ha adoptado posiciones y planes distintos frente a una pandemia desconocida y con efectos que a veces han durado mucho más tiempo del que nosotros pensábamos. En este adverso y difícil escenario, nuestro mensaje ha sido desde el primer minuto: priorizar y resguardar la vida y la salud de los trabajadores y, en la medida de lo posible, mantener la continuidad operacional y no paralizar por completo esta actividad. En este contexto, quiero rendir un reconocimiento a la minería nacional, especialmente a las trabajadoras y trabajadores de la minería, a los ejecutivos, a las empresas, a todos los que han adoptado medidas que, por supuesto, son incómodas, son difíciles, son complejas para trabajar, pero que han permitido que este sector pueda tener todavía índices que, comparado con otros países y comparado con otras actividades, no son los más altos. Es decir, los protocolos en general se han estado aplicando, y frente a algunas críticas que hemos escuchado sobre las medidas adoptadas por las faenas mineras para prevenir y enfrentar el coronavirus, yo les puedo preguntar: ¿qué otra actividad económica del país desmoviliza a la mitad de sus trabajadores y un número importante sigue recibiendo su sueldo? O algunos de ellos son trasladados a residencias u hoteles para resguardarlo. Que yo sepa, muy pocas. Es decir, esto es algo digno de destacar y tiene un gran valor porque es un sacrificio que se ha hecho tanto por los trabajadores y trabajadoras, por las empresas y también por las autoridades. Del mismo modo,
quiero valorar la colaboración del sector, que se ha visto reflejada en medidas como la donación de equipos a servicios de salud para procesar de forma más rápida muestras de análisis o la instalación de maquinarias en hospitales de campaña. Todo esto sumado a la entrega de elementos de protección personal para las fuerzas de orden y seguridad, como ha ocurrido en la zona norte del país. Todas estas entregas de equipo y de materiales de seguridad no han sido solamente para los trabajadores de la empresa, sino que han permitido que en regiones en donde los resultados para saber si alguien tenía un positivo en el coronavirus se demoraban 4 o 5 o 6 días, con la donación de estos equipos, los resultados han sido instantáneos o quizás mucho más rápidos. Esto que les detallo es una potente y clara señal que la minería chilena, pese a enfrentar un momento complejo, producto de la pandemia, de los bajos precios del cobre, pero además con una serie de otros efectos, siempre muestra su solidaridad en momentos de emergencia. Y esta vez no ha sido la excepción. Como les decía anteriormente, la minería es el único rubro en Chile que ha mostrado cifras alentadoras a diferencia de actividades económicas que están deprimidas producto de la actual crisis sanitaria. En realidad, se explica principalmente por las siguientes razones. Primero, por el esfuerzo que los trabajadores que se han adaptado, entre otros aspectos, a aceptar turnos mucho más largos, de 14 por 14, de las empresas para operar con dotaciones mínimas o del 50% como está ocurriendo ahora, en un contexto donde además le hemos pedido hacerlo con gente de sus regiones para así evitar mayores traslados. En segundo lugar, por las medidas sanitarias implementadas durante los últimos meses para enfrentar el coronavirus. Y en tercer lugar, por el alza que ha experimentado el precio debido a las señales de reactivación de la economía en China y de otras economías. En los primeros días de junio, el precio del cobre comenzó a situarse en torno a los $2.50 la libra, debido a las mejores cifras de actividad manufacturera en China, país que es el principal consumidor de este metal a nivel mundial. Y esperamos que este valor se mantenga en el segundo semestre de este año. Pero nadie puede asegurar cuál va a ser el resultado de esto, porque si la pandemia no se controla, si la pandemia no para, si hay nuevos rebrotes, sin lugar a duda, esta es una situación que va a durar mucho más tiempo del que pensamos y el precio puede también no tener esta seguridad. Hoy podemos decir que la minería ha sido hasta el momento una industria resiliente frente al impacto de la crisis sanitaria, debido principalmente a su alto nivel organizacional orientado a la seguridad de su personal y a su baja tasa de contagios que a la fecha alcanza a 1.567. Habríamos esperado que fueran menos, ¿no? Y queremos decir que equivalen a un 0,7% de los infectados del sector minero. Sin embargo, queremos, ojalá que tuviéramos menos contagiados. Pero quiero rescatar aquí las palabras de una gran dirigente a nivel mundial, que es Angela Merkel. Ella ha dicho que en Alemania, que es un país de los que ha tenido un buen manejo en el tema del coronavirus, ella piensa que en este periodo se va a contagiar el 80% de los alemanes. Y yo creo que eso es lo que va a ocurrir en nuestro país. Lo que tenemos que hacer es manejar la curva de tal manera de que los servicios sanitarios, tanto públicos como privados, puedan darle atención a las personas, no colapsen y puedan hacer que esta sea una pandemia que se pueda manejar de la mejor forma posible. Y tengo en esto una información, porque siempre hay opiniones respecto de las medidas que uno toma. En estos días la revista Economist, que creo es una revista conocida, ubica a Chile como uno de los países que lo ha hecho bien dentro de la OECD, o sea, dentro de los países más ricos, de los países que toman buenas medidas. Mejor que Italia, mejor que España, mejor que Bélgica y mejor que el Reino Unido. Hay que tener presente estos temas
porque creo que estamos hablando de revistas técnicas, de revistas que dan una opinión que hay que tener presente. ¿Qué otras medidas creo que tenemos que destacar? A modo de ejemplo, y en lo que va el año 2020, el Servicio Nacional de Geología y Minería, Cernageomin, ha fiscalizado 1.337 faenas mineras, efectuando a su vez 4.299 inspecciones a sus respectivas instalaciones. A estas medidas se suma la solicitud permanente a las empresas mineras de operar durante este periodo de pandemia con dotaciones mínimas, cosa que está ocurriendo porque tenemos casi la mitad de las dotaciones. Y también hacer un llamado para que ojalá se haga con las dotaciones de las regiones en donde están ubicadas estas faenas. Asimismo, estamos implementando un sistema distinto de permisos de forma electrónica que permita cruzar los antecedentes con salud para saber qué trabajadores tienen COVID o no y, por supuesto, no entregar permisos para aquellos que dan positivo. En resumen, sabemos que vivimos momentos complejos producto de esta emergencia sanitaria, pero también estamos conscientes que esta industria es fundamental para el desarrollo de Chile, pero siempre supeditado a los criterios sanitarios. Todas estas medidas que ha adoptado el sector han permitido seguir produciendo con dotaciones mínimas. A su vez, creemos que la continuidad de la minería es indispensable para cumplir muchos de los compromisos que el gobierno del presidente Sebastián Piñera ha adoptado frente a la pandemia y que de lo contrario no se podrían financiar, ya que la minería será una palanca de ayuda para el periodo post-pandemia que va a ser extraordinariamente difícil. De esta forma, será la minería una vez más la que nos permita poner de pie a las familias chilenas como ha sido a lo largo de la historia del país. Muchas gracias. Agradecemos la presentación del ministro y su tiempo para acompañarnos hoy. Palabras que nos dan el marco perfecto para iniciar esta jornada. A continuación, queremos dar paso al bloque sobre protocolos sanitarios y su impacto en las obras, para lo cual invitamos al presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, señor Patricio Donoso, quien expondrá sobre el protocolo sanitario de obras de la construcción, el cual se ha desarrollado, impulsado y promovido desde nuestra Cámara desde los inicios de la crisis sanitaria que hoy nos afecta. Presidente, por favor, le doy la palabra. Muchas gracias, muy buenos días, muy agradecido por la invitación a compartir. Saludos afectuosamente al ministro, Osvaldo Procurica, Joaquín Villarino, Miguel González, Darío Barros y Héctor Garay, con quienes compartiremos esta actividad. Yo solamente quiero, el motivo de mi presentación es contarles lo que nosotros estamos haciendo como Cámara Chilena de Construcción frente a un tema tan importante como el que se ha planteado, que es rápidamente, dada esta contingencia, esta crisis sanitaria, adaptar nuestros protocolos, nuestra forma de actuar en nuestras faenas. Por favor, me confirmen si es que ya está la presentación a disposición de la exposición para poder ser presentada. No, Patricio, te vemos a ti. Después tienes que cambiar la pantalla a la del PowerPoint. Perfecto. Estamos viendo la videoconferencia. Un segundito. Perfecto. Bueno, parece que ahí sí está. Perfecto. Bueno, rápidamente contarles lo que nosotros, y es muy en línea con lo que mencionaba el ministro en su presentación desde el mes de marzo, cuando ya empezamos a vivir los efectos o iniciamos esta nueva experiencia producto de esta crisis sanitaria. Lo primero que nosotros hicimos como Cámara fue definirnos un principio para enfrentar esta emergencia. Y la prioridad fue clara, proteger la salud de nuestros trabajadores. Ese era nuestro principio y desde ahí, en más, teníamos que construir esta nueva forma de trabajar, de operar en nuestras faenas.
Sin duda, este principio está absolutamente alineado con el objetivo de poder mantener la continuidad operacional de nuestras obras en la medida que la autoridad sanitaria lo permita, y en el caso de la minería ha sido algo que se ha podido sostener con todos los beneficios que hasta la fecha ha ocasionado, que muy bien relató el ministro. Y sin duda eso implicó este ejercicio, el rápidamente poder trabajar con los distintos actores expertos a nivel nacional, como son las mutualidades, en este caso la Mutual de Seguridad. También recogimos experiencias internacionales y, por cierto, compartimos estas medidas, estas futuras medidas que teníamos que implementar con los distintos actores de la industria, entre ellos los mandantes, trabajadores, etc. Esto provocó que pudiésemos presentar una propuesta de protocolo sanitario para trabajar en la construcción, la cual fue revisada, complementada y validada por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía, de Fomento y Turismo. Con este protocolo ya oficialmente autorizado por estos ministerios, pudimos comenzar la segunda etapa del proceso, que es un modelo de gestión para que estos protocolos no sea una mera declaración de intención, sino que se vivan día a día en nuestras obras. Por cierto, el desafío que estamos haciendo y estamos construyendo en estos momentos es también invitar a otros actores de la industria. Desde ya, ministro, invitamos para que su ministerio se sume a este desafío y comparta con nosotros estas medidas y lo complementemos, lo mismo que el Consejo Minero y todas las instituciones que se relacionan con la industria. Como les comentaba, esto no es solamente un protocolo definido y escrito, sino que hemos puesto a disposición de la industria, más allá de las empresas socias de la Cámara Chilena de Construcción, un modelo de gestión. Este modelo tiene etapas, una etapa de inscripción, donde la empresa se inscribe y compromete a implementar este protocolo. Aquí no solamente está la empresa persona jurídica, sino que también hay un representante debidamente identificado que asume este compromiso. Una segunda etapa de adhesión de este compromiso con todos los trabajadores. Si hay algo que hemos aprendido en este desafío, es que la solución es obra de todos, decimos nosotros en la Cámara. Quiere decir que en una faena, en un lugar de trabajo, implica la participación de todos los actores, independiente del grado de responsabilidad que tengan. Y hay una tercera etapa que tiene relación con involucrar bajo este compromiso también a una comunidad, pensando en que en muchos lugares se relacionan con comunidades, ya sea las propias faenas mineras o en zona urbana. Este modelo de gestión no termina ahí, sino que tiene una etapa de seguimiento y control de gestión permanente, y para eso hemos puesto a disposición de las empresas una aplicación donde se hace el seguimiento semanal al cumplimiento de los distintos protocolos, y esto arroja, por cierto, sus informes para que el responsable de la empresa, las distintas áreas, sepan o mantengan el monitoreo del cumplimiento de estas medidas. Por cierto, esta aplicación se hizo la bajada de todas las prácticas establecidas en el protocolo, por lo tanto hay un registro permanente, gráfico, donde podemos dar garantía que esto sí se puede implementar, ¿no es cierto? Y no solamente se puede, sino que se está implementando permanentemente. ¿Cuál es nuestro desafío? Desde que empezamos la implementación, hasta el día de ayer, ya 704 empresas se han inscrito, han formalizado este compromiso, lo que equivale a 1.341 obras y cercana a las 150.000 trabajadores que están adheridos al mundo laboral de estas empresas. Nuestro gran objetivo es llegar al 100% de las empresas socias de la Cámara, y la invitación está abierta para que todas las empresas relacionadas con la industria de la construcción se inscriban, adhieran a esta metodología, a esta forma de encarar este desafío. Aquí entendemos que el desafío es como industria y eso trasciende al ámbito directo de la empresa socia de la Cámara Chilena de la Construcción. Por cierto, y aquí hago el llamado, vuelvo a hacer la invitación, necesitamos el compromiso de todos para proteger la salud y también darle continuidad a la actividad. Y cuando decimos todos, no es solamente las empresas constructoras, es muy importante el rol de la autoridad, los ministerios, los distintos estamentos, de los mandantes. En la medida que todos nos alineemos con una forma de encarar este desafío, va a ser mucho más fácil, mucho más productivo, mucho más eficaz las medidas que estamos haciendo y que esperamos mantener los resultados que ha mencionado el ministro, para así poder darle una continuidad a nuestra actividad productiva. Nuevamente agradecerles por la invitación. Creo que este tipo de encuentros es lo que provoca es que construyamos una mirada común
de cómo enfrentar estos desafíos, los desafíos contingentes que nos está presentando la emergencia sanitaria en esta industria. Muchas gracias. Agradecemos la exposición de Patricio Donoso, presidente de la Cámara, y a continuación queremos dar la palabra al gerente de minería de Mutual de Seguridad, señor Héctor Garay, a exponer sobre el modelo de producción segura por contingencia COVID-19. Por favor, Héctor, quedamos a disposición. Como empresa y como área específica estamos haciendo un gran esfuerzo para poder controlar esta contingencia y esta pandemia. Lo primordial es la salud de nuestros trabajadores y para esto hemos implementado barreras sanitarias, controles de temperatura en los distintos puntos de acceso, encuesta, un call center, y esto con el fin de prevenir, de controlar esta pandemia. Una encuesta de autodiagnóstico que se realiza todos los días al inicio del turno, donde llevamos más de 120.000 encuestas. Partimos de forma anticipada con la inmunización contra la influenza a grupos de riesgo, familiares, trabajadores propios y contratistas. Estamos haciendo continuamente capacitaciones a los monitores de COVID-19 para que ellos puedan tener claridad de la información actualizada y poder estar bajándola a los respectivos equipos. Y hemos estado trabajando arduamente para parar esta pandemia. No tenemos que olvidar que está la gente de salud y un agradecimiento especial a la atención que están haciendo en pos de nosotros. Ellos están trabajando y velando para que lleguemos sanos. Y por ello mi agradecimiento personal como presidente de este sindicato. La directiva del sindicato Intermel agradece profundamente todo el esfuerzo, todo el trabajo, todo el despliegue realizado a la fecha por el Departamento de Salud de nuestra empresa. Esto recién comienza. Ahora depende de nosotros, compañeros, de la disciplina, la perseverancia y sobre todo la humildad a la hora de seguir las recomendaciones señaladas por la autoridad sanitaria y por el Departamento de Salud de nuestra empresa. Esta es la oportunidad para poder darles un agradecimiento a cada una de las personas del equipo de salud que trabaja día a día en la central de epidemiológica y en la central de pesquisa de COVID-19 de Minera Escondida, en donde cada uno con su dedicación, compromiso y las fuerzas que le colocan cada día hacemos que este trabajo sea importante para la compañía. Quiero agradecer al equipo Mutual por todo su compromiso, su apoyo, su profesionalismo. El tremendo trabajo realizado por el equipo de Mutual, en donde tienen una pasión, donde tienen un compromiso y una disciplina para hacer las cosas que es destacable. Quiero agradecer a cada uno de ellos por el esfuerzo que colocan cada día. Muchas gracias. El coronavirus lo enfrentamos entre todos. El coronavirus lo enfrentamos entre todos. El coronavirus lo enfrentamos entre todos. Buenos días. ¿Me escuchan ahí, cierto? Perfectamente. Perfecto. Bueno, este video yo creo que de una u otra forma representa a un grupo de profesionales que se despliega a lo largo de todo el país y que hoy día nos hace reflexionar en un tema no menor que quizás, y a propósito de las palabras del ministro, es que ha renacido una distinción que ya pensábamos superada, y es que producción y seguridad son fenómenos que están separados o procesos separados. Y en realidad producción y seguridad es un fenómeno único. Por lo tanto, no podemos pensar que existen personas que producen y personas que hacen seguridad. Por tanto, asociar hoy día que el incorporarse a la actividad, ¿no es cierto?, ser un ente productivo es de alguna manera un acto de responsabilidad por salir del hogar, yo creo que es algo que tenemos que revisar y reflexionar. No sé si tenemos la primera lámina.
Está la primera, que no, yo no la veo. Sí, Héctor. ¿Está? Así es. Ya. En la reflexión inicial, ¿no es cierto?, es importante preguntarse también si el foco que hoy día estamos haciendo como organización está en la administración de la pandemia, o si bien es cierto, estamos colocando un foco en los procesos, en controlar que todas las actividades que hoy día se incorporan para mantener la continuidad operacional están siendo debidamente controladas. Entonces, es relevante para lo que vamos a presentar inicialmente plantearnos que el foco debe estar en los procesos que protejan a las personas, ya, y no necesariamente en estar permanentemente en una actividad más bien administrativa de la pandemia. Hay otras instancias, tenemos el MinSal con un trabajo muy dedicado, muy esforzado, hay equipos de salud orientados, ¿no es cierto?, a buscar todos los elementos necesarios para detener esta pandemia, y sin duda parte activa de la organización y de Mutual es definir aquellos protocolos y aquellos procesos que permitan mantener la continuidad operacional. Si tenemos procesos controlados, vamos a tener personas protegidas. La siguiente. Por lo tanto, nosotros hay dos formas de revisar todo el proceso que estamos viviendo hoy día y que lo estamos definiendo en función de la protección de los trabajadores en la faena. Primero, que es un modelo tradicional, ¿no es cierto?, que es el foco en el autocuidado, donde es un proceso más complejo, más largo, porque hay que hacer todo un desarrollo de creencias, valores, paradigmas, ya, donde el concepto es que el trabajador de una u otra forma se protege de los riesgos. Un foco excesivo en el autocuidado normalmente es sinónimo de ausencia de seguridad en las organizaciones. Y eso se ve reflejado hoy día en todas las políticas que desarrolla el país, que si bien es cierto, nos obligan en definitiva a tener cuarentenas, dado que el autocuidado no es un elemento que tengamos muy asociado. Y como vamos a ver más adelante, el quedarse en casa no ha sido sinónimo de detener esta pandemia, sino que muy por el contrario, ¿no es cierto?, que al parecer las personas que están trabajando en forma protegida se contagian menos. Entonces, tenemos que avanzar hacia tener procesos, políticas, normas, estándares, procedimientos. Dentro de eso se incorpora lo que vamos a revisar de los protocolos sanitarios, y en la medida que tengamos procesos controlados, vamos a tener un trabajador protegido. Es decir, que los procesos protejan en definitiva a los trabajadores. Yo creo que hemos hecho un muy buen trabajo en términos de definir toda la trazabilidad desde que la persona sale desde su hogar hasta que llega a la faena. Sin duda, el proceso de traslado es el proceso más complejo y un proceso que todas las organizaciones deberían revisar, dado que es el lugar donde es menos controlado, ¿no es cierto?, como proceso, porque ese también se cruza con los periodos de descanso. Ahora, el desafío es que todos esos procesos que cada trabajador percibe al interior de la organización, él los pueda llevar también como procesos a su hogar, entendiendo su familia también como una extensión de su organización. Por lo tanto, si logra extender también a su familia y a protegerlo a través de procesos controlados en el interior de su hogar, sin duda vamos a poder también replicar estos buenos resultados de protección en faena a los hogares. Ya como vamos a ver, las cifras de personas que trabajan y contagiados es menor. La siguiente, por favor. ¿Cómo se componen los procesos que estamos nosotros desarrollando a nivel de la gran minería, como les decía, basado en el concepto de excelencia operacional con foco en los procesos? Primero, una matriz de los procesos críticos, revisar cuáles procesos críticos. Sin duda, hoy día el que más se destaca es el traslado. Ya se han hecho varias iniciativas como revisar, ¿no es cierto?, los turnos, y ya ir a un 14x14, tal vez revisar incluso si es posible extender
este periodo de forma que el trabajador tenga el tiempo suficiente también para hacer sus cuarentenas en el hogar y, como decía, trasladar las buenas prácticas también a su familia, que es parte de la organización. Entendemos que estos son turnos excepcionales, pero que hoy día permiten minimizar de forma importante un proceso que es quizás el más complejo, que es el de transporte. Por lo tanto, una vez definido la matriz de proceso, nosotros hemos establecido todo un área de diagnóstico y basado fundamentalmente en screening. Mucho control de temperatura al inicio de los turnos, en los buses, en ciertos lugares de barreras sanitarias, al llegar a los lugares de faena, al ingreso a la faena. Hay más de 60, 70 mil tomas de temperatura en estos meses que estamos permanentemente realizando en distintos lugares. A eso sumar diagnósticos, ¿no es cierto?, encuestas para que el trabajador también por sí solo pueda ser capaz de entregar información que nos permita tener la tranquilidad que está subiendo en las mejores condiciones. Una vez definido todo el concepto de diagnóstico, hay un segundo proceso que es el que muy bien ha implementado la minería, como muy bien lo señalaba el ministro, y que es todo el concepto de aislamiento, es decir, todas aquellas personas que ya sean sospechosas, estén contagiadas o sean contacto estrecho, puedan, ¿no es cierto?, ser aisladas, pero en un aislamiento protegido. Es decir, que ese aislamiento cumpla todas las condiciones, no solo sanitarias, sino que adicionalmente nos permita que esa persona esté tranquila, segura, con protección en la alimentación. Son personas que no tienen llave de su habitación, o sea, podrían salir eventualmente, pero no volver a ingresar. La idea es que protejan su permanencia y su aislamiento. Y no menor, generar un proceso de contención emocional, que sin duda ha sido un aporte no menor, el estar 10 días, 12 días alejado de su hogar en una habitación, que en general son hoteles de primera calidad, pero sin duda igual estar encerrado no es una vacación, genera un nivel de estrés no menor, y eso lo estamos abordando a través de un equipo interdisciplinario y que lo lidera fundamentalmente psicólogo con experiencia en todo el tema psicosocial. Y posteriormente a eso, tener la tranquilidad que una vez terminada la cuarentena va a haber un reintegro laboral seguro. Nuevamente se realiza otro screening o PCR si es necesario. Todo esto se sostiene a través de nuestras agencias en faena, que son los policlínicos, ya más un personal adicional que se ha incorporado para toda esta contingencia del COVID, que en el caso nuestro en minería son más de 105 profesionales que se suman a los 600 que ya están en faena. Y otro soporte a esta matriz, ¿no es cierto?, está los hoteles sanitarios y también una dirección de reportabilidad y trazabilidad. ¿Qué implica esto? Que a través de todo el testeo podamos que todos esos datos se transformen en información para poder focalizar los esfuerzos en prevenir. Porque la idea no es seguir contando a las personas que ya se contagian y son contactos estrechos, sino también ir al inicio del proceso y evitar que nuevas personas se contagien. La próxima, por favor. ¿Cómo lo hacemos esto? Hoy día estamos nosotros administrando alrededor de 50 policlínicos o agencias en faena. ¿Por qué agencia? Porque hoy día tenemos un nivel de resolución que es trasladar la mutual hacia la faena, de manera de tener, ¿no es cierto?, un mayor nivel de resolución, los mismos beneficios que hoy día puede recibir en una ciudad, los puede recibir en faena, con 650 colaboradores, como les señalaba, y generamos anualmente alrededor de 150.000 atenciones. Hoy incorporamos 105 colaboradores para la contingencia del COVID. Entonces, desde el policlínico se realizan los diagnósticos. Posterior a eso, generamos el aislamiento, que está de acuerdo a los protocolos ya definidos por MinSal, como también protocolos propios de cada empresa minera, que en general tienen un mayor nivel de exigencia, entendiendo que esa exigencia no puede superar lo razonable, porque tampoco la idea, por ser extremadamente, por llevar la protección más allá del extremo, vamos a terminar en la inactividad. O sea, la idea no es que la persona se proteja siendo inactivo. Para tener riesgo hay que tener actividad.
¿no es cierto?, para percibir que una persona se puede contagiar, tiene que en algún momento realizar una actividad. Los hoteles, el aislamiento se genera en hoteles sanitarios. Estamos administrando ya 10 hoteles en Iquique. Tenemos 4 hoteles en Antofagasta. Estamos con 3 hoteles en la 5ª región, también en la 4ª región y últimamente para Anglo en Santiago. O sea, hoy día estamos administrando hoteles sanitarios para BHP, para el grupo de AMSA, para Coyahuasi y para Anglo América. Un total más o menos de 800 camas disponibles para poder generar un aislamiento seguro. Siguiente. Por tanto, en términos de la implementación de los protocolos sanitarios, ya tenemos en diagnóstico todos los protocolos, como decía MinSal, más los protocolos de minería, los test rápidos, los exámenes PCR, y ahora se ha incorporado también un screening de antígenos. Hasta el momento hemos realizado más de 30.000 test rápidos que se hacen normalmente un día antes de subir a faena, de manera que la persona, si, ¿no es cierto?, hay algún indicio de que pueda tener una opción de contagio, comprender que los test rápidos, los screening no reemplazan los PCR, son un elemento más de trazabilidad. Acá el tema no podemos hablar de 100% de eficiencia o de seguridad, sino que tenemos que avanzar en aquellos elementos que, unidos a otros sistemas de protección, nos permitan tener una mayor trazabilidad. Y ahí dice 600 PCR, pero en realidad ya estamos sobre los 3.000, hoy ya se está incorporando bastante los PCR, entendiendo que es una forma de tener mayor exactitud respecto de las personas que no suban contagiadas. Para efectos de aislamiento tenemos los hoteles sanitarios con equipos de salud multidisciplinarios, médicos, paramédicos, enfermeros, psicólogos, nutricionistas, y estamos administrando ya 10 hoteles, ¿no es cierto?, con un staff de 51 profesionales. Así que hay todo un protocolo de ingreso, un protocolo de control, las personas están monitoreadas permanentemente, ¿no es cierto?, está un médico a disposición las 24 horas, así que yo creo que ahí los esfuerzos que se están realizando de forma de mantener la tranquilidad de que en caso de que estén con alguna posibilidad de contagio, estén debidamente protegidos, no solamente desde el punto de vista de la tranquilidad física, sino que también emocional y en contacto permanente con su grupo familiar. Así que hay toda una red de apoyo también para las personas que están en aislamiento, entendiendo que el contagio no es una irresponsabilidad, sino que el contagio es una opción. Por lo tanto, la persona contagiada debe tener los recuerdos emocionales de comprender que no es una persona que ha cometido algún error. Y finalmente, todo el proceso de reinserción que lo hacemos a través de exámenes de egreso, con programas y exámenes preventivos. Estamos trabajando ahí también al término, de manera de tener la tranquilidad que la persona solo salga de su cuarentena si tenemos la tranquilidad, si es positivo, que está recuperado, y si está con sospecha o por ser contacto estrecho, solo va a salir si tiene algún test que permita dar la tranquilidad que puede ya reintegrarse a sus labores. Plenamente tranquilo de que ya no es cierto, no está contagiado o en definitiva todos sus exámenes son negativos. La última. Y si uno ve el impacto del control de los procesos sanitarios, podemos ver, como lo decía muy bien el ministro, más allá de las personas desmovilizadas, que efectivamente es un número más o menos de 80.000 personas, hoy día hay 127.000 trabajadores activos en minería. Y si uno se va a la tasa de contagio, es menor al 1%, es decir, que efectivamente, ¿no es cierto?, podemos generar continuidad operacional, podemos mantener una personal no menor, ojalá se vayan sumando más trabajadores que hoy día están desmovilizados, ya, y de ser parte activa en retomar, ¿no es cierto?, la continuidad operacional y la productividad del país, que es tanto o más dramático que los efectos que puede hacer el COVID.
Así que yo los invito a mirar esta cifra y comprender que no existe esa disociación, ese falso dilema de que trabajar, ¿no es cierto?, es sinónimo de desprotección. La desprotección puede estar en la casa, puede estar, ¿no es cierto?, con sus amigos y no necesariamente en el trabajo. Yo diría que hoy día un lugar protegido, un lugar que ofrece más garantías es el trabajo. Ojalá que con estas cifras los proyectos que hoy día de una u otra manera no se han reactivado se reactiven. Estas son cifras alentadoras que un área económica del país como es la minería, haciendo los esfuerzos, pero fundamentalmente orientados a procesos, es posible mantener la continuidad operacional, es posible mantener personas con su fuente laboral garantizada y aportando al crecimiento del país, que lo vamos a necesitar más que nunca. El liderazgo hoy día no puede estar como gran creatividad, quedémonos en la casa. Yo creo que eso no es muy complejo de denunciar. El liderazgo está en decir, salgamos protegidos a trabajar y cuando estemos en casa también protejámonos, porque no estar en casa es sinónimo de protegido. Así que eso es, y muchas gracias. Espero que con esto hayamos ilustrado respecto de todo el proceso que estamos abordando. Se están incorporando nuevas acciones, pero yo creo que esto representa, en términos de proceso, diagnóstico, aislamiento, tratamiento, contención y reinserción, los procesos que hoy día estamos desarrollando como Mutual para la gran minería. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor, por tu interesante presentación. Y a continuación queremos invitar a Darío Barros, gerente de Izquierdo Industriales, a exponer sobre el plan de acción COVID-19 y las medidas de mitigación en obras que están aplicando de forma exitosa y que están permitiendo la continuidad operacional de las obras y de los montajes en proyectos muy significativos para el desarrollo productivo. Así que, por favor, Darío, te dejamos con tu presentación. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Saludo específicamente al señor ministro, al señor Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, y a Patricio Donoso, presidente de la Cámara. Y decirles que básicamente este es un problema que nosotros tenemos que manejar y administrar de la mejor manera posible. Definitivamente el cuidado de nuestra gente es lo más importante, pero resolviendo el tema sanitario tenemos que preocuparnos del tema económico de nuestra gente y por lo tanto tenemos que tratar de hacer el máximo esfuerzo para mantener nuestros proyectos andando. Nosotros vivimos de esto, vivimos de construir y vivimos de cuidar a nuestra gente. Por lo tanto, esto es un tremendo esfuerzo que hemos estado realizando en conjunto con nuestros mandantes, con nuestra gente directa en la obra y también con una comunicación muy directa con los sindicatos. Hoy día todos tenemos que ser una sola gran engranaje que podamos dar avance a nuestros proyectos. Nosotros en este momento tenemos casi 6.000 trabajadores trabajando a lo largo de todo Chile y con una relación directa con el SINAMI, con su presidente Robert Saldía, con los cuales estamos trabajando y comunicándonos de tal manera de buscar la forma de que los trabajadores se sientan seguros. La forma de que tengamos productividades importantes es que la gente se sienta segura trabajando. Vamos con la presentación con la siguiente, por favor. Hoy día estamos principalmente en los proyectos que estamos hablando, de donde se han instaurado todos estos programas de mitigación, son principalmente en el proyecto MAPA en el sur, donde tenemos nosotros hoy día casi 4.000 trabajadores en turno día y noche y jornadas continuas. En Albemarle, en la zona de Antofagasta, que tenemos un poco más de casi 1.400 trabajadores también trabajando en jornada continua. Y en Arauco, en Valdivia y en Orcones también, que estamos trabajando también en proyectos de celulosa. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Dónde atacamos nosotros el tema del COVID? Básicamente hemos creado cuadrillas especiales para control de este virus. Nosotros pasamos a recoger a nuestros trabajadores en las mañanas y antes de que se suban a su bus,
se le hace un control de temperatura y queda un registro de en qué asiento va sentado en ese bus, de tal manera de tener una trazabilidad completa del proyecto. Tenemos controles en los ingresos y los desplazamientos, tenemos capacitaciones constantes de todas las formas. Y terminada esta presentación se van a dar cuenta que todas las formas que se pueden usar, hay que usarlas para poder capacitar a nuestros trabajadores. Tenemos todo el tema de educación de las áreas comunes, pero aparte de toda esta educación hay que hacer temas gráficos, temas conductuales que hay que ir trabajando permanentemente. Vamos a la siguiente, por favor. Lo que hablábamos recién, sanitización de los buses en los cuales se mueven nuestros trabajadores, sanitización de los asientos donde están trabajando, control de temperatura en el interior de los buses y la gente usando su mascarilla dentro de los buses, control también en los aviones que estamos usando. Nosotros no hemos parado el tránsito hacia el norte, pero ya no usamos vuelos de línea, estamos usando vuelos charter, que lo que hacen es que llegamos a horas distintas a los aeropuertos, de tal manera de no toparnos con más gente, tenemos acceso directo a los counters y al trabajo, y llegamos a Antofagasta o a otros lugares en horarios distintos, de tal manera de no mezclarnos con la población total de la ciudad. De eso damos la tranquilidad a las autoridades locales de que las faenas de construcción pueden ser independientes del andar de la ciudad. Eso es así. Y temperatura y control de gel y todo eso. Vamos a la siguiente, por favor. Lo que hablábamos recién, control de ingreso, control de temperatura, nuevamente el ingreso de la faena. En el caso de los vuelos, se hace un contacto y una evaluación por escrito, que está firmada por los trabajadores, demostrando la responsabilidad de los trabajadores a decir su real estado de salud. Y es básicamente el distanciamiento en las filas, estando demarcadas las zonas donde están controladas, donde se debe parar la gente. Vamos a la siguiente, por favor. Nuevamente, los trabajadores, como ven bien, los trabajadores están usando un filtro de 2 vías porque se sienten más tranquilos con ellos, no usan esta mascarilla desechable ni la K95 o la N95, ellos mismos y con acuerdo con el sindicato se han adaptado a usar esta mascarilla, de la cual se les da más tranquilidad. Y todas las faenas están demarcadas. Vamos a la siguiente. Todo lo que es las casas de cambio y todo lo que es el lavado de manos permanente a la entrada de los comedores y todo, se han implementado lavadores de manos que son automáticos, o sea, se activan con la rodilla, de tal manera que la gente no está activando llaves y se esté lavando en forma con el jabón que corresponde. En las casas de cambio, como ven, los casilleros están con colores, de tal manera de marcar quién corresponde y quién no corresponde y tener controlado la cantidad de personas que están involucradas dentro de cada área. Vamos a la siguiente, por favor. Nuevamente, la sanitización permanente, tenemos gente que está sanitizando permanentemente y todos los días los baños químicos, pues eso es muy relevante. Estamos sanitizando todos los equipos donde están las cabinas de los operadores, que es necesario, con turno continuo y día y noche hay cambios de operadores de un turno a otro. Y vamos a la siguiente, ¿no? Esto es para capacitación y campañas motivacionales. Esto ha sido un golpe tremendo para nuestra gente y para nosotros también. Hay faeneros que son antiguos, que de repente se nos acercan y nos dicen, jefe, estoy asustado. Y nosotros tenemos que darle la tranquilidad de que lo que estamos haciendo es lo adecuado para que él se cuide, que necesitamos de él también que se preocupe de su descanso responsable. O sea, nosotros los podemos controlar durante la faena, pero cuando ellos bajan a sus casas y están con su familia, tienen que estar preocupados de cuidarse, de no relacionarse. No es el minuto de hacer asados, de hacer comidas, de hacer fiestas. Los cumpleaños se celebran en el interior de la familia. No más. El resto por teléfono u otra medida. Nos tenemos que cuidar y la única forma de hacerlo es preocuparnos de tener ese descanso responsable. Todo lo que podamos hacer es necesario y aunque sean medidas que uno las encuentre un poco mínimas o no tan productivas,
hay que hacerlo. Nosotros a cada trabajador le regalamos un termómetro digital. O sea, si te sientes con algo de fiebre, tómate tú mismo la temperatura y rápido. Declara, ayúdanos, sé parte de esto. Somos una gran familia que trabajamos para el desarrollo industrial de este país. Vamos al siguiente. En el comedor, obviamente ya no podemos comer turnos de 600 personas por turno en el almuerzo, por lo tanto hubo que dividir los comedores con capacidad no más allá de 45 personas, las mesas de 2 personas, con una separación de 1,20 m, el único lugar en que ellos están sin las mascarillas. Hay gente que está haciendo aseo permanente de estos comedores y está haciendo sanitización todos los días al final de los turnos de almuerzo. Vamos a la siguiente. Toda charla, toda capacitación, todo acto lúdico, básicamente, con nuestra mascota de Echeverría, el maestro Echeverry, básicamente es lo que tenemos que hacer para ir indicando a los trabajadores. Cuesta. Hoy día que está lloviendo, cuando hace frío en el sur, los trabajadores tienden a juntarse. Esa es la tradición. Entonces nosotros tenemos que decirle, por favor, hoy no. Hoy día quédense separados, busquen estar separados unos de otros, busquen estar lejos de la faena, controlando y trabajando. Vamos a la siguiente. Desk in the bed, bro. Coronavirus, una amenaza que es global, pero que entre todos la vamos a mitigar. Aquí en Echeverría nos tenemos que cuidar, taparnos con el antebrazo, la boca al estornudar. Todas las mejoras debemos que respetar. Aquí en la faena antes de ingresar, la temperatura nos tenemos que tomar. Y el respirador es obligación usar. A los casilleros alcohol gel debes usar. Y más de 10 minutos no te puedes demorar. 1 metro de distancia entre compañeros. Puedes informarte leyendo los letreros. Saludarte con saludo japonés. El gong show de China o el hindú namaste. La fila pa'l casino es en zigzag. El punto rojo es en donde te debes ganar y esperar tu turno para ingresar. Y no te olvides de tus manos con jabón lavar. Con tu ficha roja, azul, verde o amarillo. Sin buzo, ni casco, ni geólogos chiquillos. Yo me cuido y cuido a mis colegas. No quiero que se enfermen ni que pierdan la pega. Así que por favor seamos disciplinados. Todos somos adultos, seamos educados. En la bodega es una sola fila y solo 2 personas por cada ventanilla. Y respeten al Team COVID-19. Somos trabajadores al igual que ustedes. Yeah, que estamos para ayudar, así que colaboren y no nos miren mal. Usa la tarjeta para el reloj marcar, porque con el dedo no lo tienes que tocar. Coronavirus, en mapa no te queremos, ni en ningún lugar de Chile, ni en el planeta entero. Y esto del virus no tomes a la ligera y piensa en tu familia que en tu casa te esperan. Que en tu casa te esperan. Coronavirus, lo paramos entre todos. Lo paramos entre todos. Yeah, yeah. La forma en que nosotros tratamos de educar. Hay que buscar todos los medios posibles. Hoy día los medios digitales nos ayudan muchísimo. Y si tenemos artistas como los que tenemos nosotros en la zona de Arauco, mejor todavía. El coronavirus lo paramos todos. Es el mejor mensaje, lo paramos todos. Con una comunicación directa entre nuestros mandantes, entre nuestros trabajadores y con la venia y la comunicación también de los sindicatos. Es súper importante este tema. Todos tenemos que trabajar en conjunto para reactivar esta voz. Chile tiene infraestructura que la podemos usar para buscar medios alternativos para llegar a nuestras faenas. Usémosla.
usémosla, que la gente pueda desarrollar su trabajo y seguir adelante. Tenemos que crear y apoyar a este país. Muchas gracias. Muchas gracias, Darío. Antes de continuar, quisiera pedir al ministro de Minería, don Baldo Procuriza, que ha tenido el tiempo para participar en esta actividad. Sabemos que tiene compromisos ineludibles, pero se ha dado el tiempo para estar en esta actividad. Así que, ministro, muchas gracias y probablemente continuaremos en contacto para trabajar estos temas que son tan relevantes para la industria, pero también para... Gracias, ministro. Gracias a ustedes. Bueno, continuamos entonces, luego de las palabras de la exposición tan interesante de Darío y con este video motivador, damos paso al panel de conversación y en el cual se va a integrar a este panel don Miguel González, a quien damos la bienvenida, que él es presidente del SINAMIN, que es el Sindicato Nacional de Interempresas de Montaje Industrial, Obras Civiles y Mantenciones Técnicas de Chile. Pero antes queremos recordarles nuestro WhatsApp por el cual ustedes pueden ir interactuando con nuestros panelistas para profundizar en los temas de interés. Me gustaría dar la palabra a Miguel, que en definitiva un poco complemente la visión desde el mundo de la sindical, de los trabajadores, respecto a esta necesidad tanto de proteger, obviamente, a nuestros trabajadores, pero a la vez mantener la operación, porque efectivamente es lo que se necesita hacer. O sea, y acá se puso este no dilema, sino que en definitiva tenemos que, no es dilema y no es contrapuesto el mantener la seguridad y poder mantener la operación. ¿Cómo lo han visto ustedes desde el mundo de vista del trabajador? Me interesa que nos comentes y nos comentes a todos, Miguel. Sí, bueno, gracias y saludo al panel, al ministro también. Mira, yo primero quiero partir con aspectos generales, que lamentablemente hoy día para el trabajador, hay que hablar de la persona, del individuo, para el trabajador a veces el fantasma de la cesantía incluso lo presiona más que el fantasma del virus. Y esa es una realidad que vive el trabajador, la persona, el padre de familia. Y ese es un gran tema. Y como sabemos nosotros, este virus no discrimina, ¿cierto?, al que es empresario, al trabajador, hombre, mujer, es un virus, ¿cierto?, una plaga que nos ataca a todos por igual. Y desde esa perspectiva, desde el mundo, digamos, de lo que yo puedo ver, digamos, desde el punto de vista del mundo sindical, hay muchas organizaciones sindicales, entonces uno tiene que limitarse a hablar de lo de uno, es que nosotros tenemos que, hoy día, para atacar esto, tenemos que hacer un análisis y aclarar explícitamente en qué mundo estamos viviendo, qué espacio. Mire, la construcción es muy amplia, muy general. Nosotros hoy día en Chile dividimos entre lo que es la construcción civil y la construcción industrial. Y claramente los estándares son distintos. Entendemos por construcción civil, ¿cierto?, la construcción de caminos, edificios, casas, puentes, y la construcción industrial, infraestructura. Es interesante hacer este análisis porque cuando se habla de construcción en general, estamos lamentablemente hablando de mundos bastante diferentes en términos de condiciones, de trabajo, de garantía y de conquistas sindicales también. Pero a su vez, dentro de la construcción industrial, al cual el mundo que pertenecemos nosotros, está la construcción industrial de la minería y la no minería, que también hay una diferencia grande. Y en la exposición de Darío, de don Darío Barros, no es lo mismo, ¿cierto?, las condiciones que hoy día tenemos en Arauco a las condiciones hoy día que podemos tener en un proyecto minero. Y como no son las mismas condiciones, hay que fijarse y mirar que a veces la forma de actuar es distinta. Como estamos referidos hoy día, o abocados más que nada, y a las intervenciones que han habido de proyectos, digamos, que tienen que ver proyectos industriales de la minería, creo que ahí nosotros efectivamente tenemos algo avanzado, producto de las grandes discusiones que hemos tenido los sindicatos en la minería, a través de las empresas constructoras,
la minería hemos logrado ciertos estándares que hoy día nos permiten, ¿cierto?, que este problema de la pandemia lo vamos a llevar de mejor forma. Y eso tiene que ver básicamente con las condiciones que hoy día se han generado en la minería. Nosotros hoy día en la gran minería en Chile, y por sobre incluso en el trabajador latinoamericano, los campamentos nuestros hoy día en la minería son de primera calidad. Y cuando hablo de campamento, hablo de dormir, de alojar, de comer, de la estadía misma. El tema de los traslados, a lo cual se refería don Héctor, digamos que es fundamental, también hemos logrado estándares que permiten hoy día, ¿cierto?, tomar resguardo con respecto a lo que también se refería Darío, traslado aviones, charters, cerrados, sanitizados, etcétera, etcétera. Nosotros estamos hoy día trabajando en varios proyectos mineros, pero ahí nos encontramos con algunas situaciones que me gustaría nombrar. Lamentablemente, no toda la minería tiene los mismos estándares. Y también hay que hacer la diferencia en la minería entre los trabajadores de operaciones propios y los trabajadores que somos nosotros de proyecto, porque ahí hay otra diferencia sustancial. Por razones económicas y culturales en Chile, el 80% de los faeneros viene del sur y la pega está en el norte. Y nos topamos con las siguientes situaciones. Hoy día los sindicatos de operaciones de Calama en Chuquicamata están planteando el cierre del aeropuerto de Calama como para proteger a su gente. ¿Qué alternativa entonces nosotros en términos puntuales vamos buscando? Y ahí es donde entra toda la infraestructura que en minería hemos logrado a través de estos años. En reunión, parecía a esta con Codelco, le proponíamos nosotros, desde el punto de vista de los sindicatos, abrir aeródromos que están cerca de faenas mineras. En el caso de Chuquicamata está Barriales, que es un aeropuerto que está entre Tocopilla y María Elena, con los cuales hemos estado trabajando para abrir ese aeropuerto. Porque a lo mejor con razón los sindicatos de Chuquicamata están diciendo, la gente que viene del sur llega al aeropuerto de Calama, nos contamina, y pueden tener razón. Pero nosotros tenemos que buscar alternativas a partir de la infraestructura que hemos ido creando a través del tiempo. Estamos planteando, por ejemplo, que a lo mejor los hoteles hoy día en Quebrada Blanca, por ejemplo, que estamos a 4.800 metros de altura, a 4 horas de Iquique, una faena que debiera tener 24 o 25.000 puestos de trabajo, hoy día también estamos planteando que en ese tipo de proyectos existan hoteles sanitarios en faena, y los campamentos nuestros a veces tienen las condiciones para que eso sea. El traslado aéreo a determinados proyectos hoy día es posible. El aeropuerto de Coposa en Coyahuasi hoy día se usa regularmente. Tenemos nosotros entonces una serie de condiciones, hablando de los proyectos en minería, que efectivamente podemos nosotros darle continuidad, ¿cierto?, a estos proyectos y mantener los puestos de trabajo. Y para ello quiero aprovechar, ¿cierto?, de plantear que es necesario entonces ver la forma en cómo lo hacemos. La comunicación es muy importante, más que importante. Pero también tenemos que ver que cuando se tomen medidas no vayan desmedro de las condiciones y conquistas que los trabajadores han mantenido. Eso no ha sucedido, pero es bueno mencionarlo. Y si se tuviese que tomar una medida que de alguna otra manera menoscabe alguna condición que tiene el trabajador, eso tiene que ser discutido con las organizaciones sindicales y comunicado y aprobado por los trabajadores. Y no solamente por un tema de respeto, sino que por un tema de que el trabajador se sienta comprometido a que si él va a hacer un sacrificio, va a ser en función de algo. Un tercer tema que a mí me tiene muy complicado, no sé si estará el ministro todavía ahí, es el tema que nos topamos un poquito con la burocracia. Hoy día estamos en un estado excepcional. A veces los sindicatos con las empresas, incluso con la mandante, la minera, llegan a acuerdos, pero nos topamos con temas de burocracia en las organizaciones, en el caso nuestro, la inspección del trabajo. Debemos nosotros acudir
a temas hoy día, digamos, en forma directa, para poder resolver temas que son de hoy día y no de mañana. El tema de la jornada de trabajo es un gran tema. Aquí se estaba diciendo que casi la mayoría de las faenas en el norte la hemos estado haciendo 14x14, pero hay algunas faenas por condiciones y aprobadas por los trabajadores, se cambió al 20x20. Hace muchos años que en Chile no se trabajaba 20 días seguidos, pero hoy día es una condición que está, porque también hay una disposición del trabajador producto de lo que yo decía al principio, del fantasma de la cesantía, que es un tema que pega muy fuerte, obviamente, digamos, más allá, digamos, del tema del virus. Entonces, yo plantearía lo siguiente en temas de cómo nosotros resolvemos los temas de burocracia, cómo poder unificar, no sé si está el señor Ballarino ahí, los protocolos o los estándares en la minería, porque no todas las minerías tienen los mismos estándares. Los faeneros recorremos las mineras. Y, digamos, el tema de la comunicación, que hoy día es fundamental. La comunicación no solamente es para mantenerse informados, sino que la comunicación para que todos los actores nos sintamos parte de los procesos que vamos a tomar en función de esta gran batalla que tenemos en conjunto, que es derrotar, digamos, el virus. Muchas gracias, Miguel. Muy interesante los planteamientos que nos hace. Bueno, primero algunas disculpas también a la gente que empezamos un poco tarde, por eso vamos a tener que apurar un poco esta parte, pero evidentemente nos interesa tener la interacción con los restos de los panelistas. Hay una consulta que están haciendo acá, estaba viendo las preguntas. Hay una pregunta para Héctor, te preguntan acá, ¿cómo se está abordando cuando un trabajador en obra se presenta con síntomas, según el protocolo del Ministerio de Salud, debe acudir a la mutual, se considera un accidente del trabajo? ¿Cómo se opera cuando eso sucede, cuando existe este síntoma por parte, digamos, en obra? ¿Cómo está funcionando eso? A ver, dos cosas. Cuando se presenta una persona con síntomas, ingresa con una DIEP, que se llama una denuncia de enfermedad profesional, ya para efectuar una trazabilidad posteriormente y resolver si es laboral o no, pero ese es un paso que es secundario. En lo inmediato, la persona que ingresa por sospecha, inmediatamente, si tiene síntomas, se traslada, ¿no es cierto?, a los lugares que están destinados por MinSal para que se realice una PCR. Y en espera del resultado va a aislamiento a los hoteles sanitarios. Si es que es positivo, se queda, ¿no es cierto?, el tiempo que sea necesario, y si es negativo, puede reincorporarse nuevamente a su faena. Entonces, los hoteles sanitarios actúan como una instancia intermedia entre el resultado y el periodo que se demore. Estamos, ¿no es cierto?, producto de la demora, si son 2 o 3 días, pero acá estamos buscando que sean no más allá de 48 horas. Pero el ingreso es a través de, si se considera que es laboral, a través de una denuncia de enfermedad profesional, y después mutual, ¿no es cierto?, hace todo para que la persona tenga su licencia, su tratamiento, así que puede hacer su cuarentena en forma tranquila y con su ingreso protegido. Darío, acá hay una pregunta específica, pero me parece interesante porque tiene que ver con cómo han estado abordando ustedes las protecciones en la faena. Dice que se entregaron a los trabajadores tropas con doble filtro, pero al parecer, según la opinión de acá de la persona, no son las más efectivas, porque si la usa una persona que es asintomático, puede contagiar a sus compañeros de trabajo. Esta válvula de exhalación no genera ningún filtro. En ese sentido, ¿por qué no se utilizan válvulas de exhalación, digamos? Dice acá. Entonces, ¿cómo lo han visto ustedes respecto a ese método de protección? Mira, en la faena hay distintos métodos de protección, desde las mascarillas desechables hasta las mascarillas reusables y hasta como dice la gente, las trompas o los filtros de 2 vías.
Hay distintas medidas y eso es lo que están buscando. Cada faena, de acuerdo con los instructivos del MinSal y básicamente con los desarrollos que tienen las cuadrillas de prevención de riesgo, determinan en qué minuto usar qué tipo de mascarilla. Obviamente, cuando hay juntas o reuniones de personas en un número mayor, básicamente se trata de usar las mascarillas más comunes, pero eso es un trabajo que se está desarrollando en conjunto con todas las operaciones, ¿no? Hay 10.000 tipos de mascarillas y hay también estas mascarillas que son las full face, que se usaron en las plantas químicas, todo, pero tenemos que buscar el equilibrio entre la operatividad y la productividad de la gente. Entonces, tiene que ser algo que la gente se sienta cómoda de usar y que le dé la tranquilidad y el beneficio de estar protegido. Muchas gracias. Acá hay una pregunta que yo creo que pueden todos dar una opinión y por favor lo más resumido posible, pero se plantea por qué no se puede permitir o pensar en un protocolo en que los trabajadores de la construcción vivan por periodos, por ejemplo, de 10 días en la obra, en periodos de cuarentena. Puede ser incluso una fórmula que contribuya al respeto de estas mismas cuarentenas, evitando la movilidad de los trabajadores. ¿Cómo lo ven ustedes? A ver. Bueno, en el caso, digamos, en caso de la minería, eso es lo que se hace, digamos, los turnos que allí tenemos, incluso cuando yo decía que había cosas favorables, y que justamente los turnos o las jornadas de trabajo que nosotros venimos pactando hace muchos años, hoy día ayudaron a este tema. Hoy día los turnos que estaban 10x10, 7x7, todos subieron a 14x14 en función de cuadrar, y en algunos casos, como te digo, hemos llegado al 20x20 para darle continuidad a la faena, cuidando obviamente las condiciones que habían. Y por eso, nuevamente recalco la importancia que tiene el mundo de los proyectos mineros, proyectos de infraestructura con otras, digamos, formas de construcción que no tienen esos estándares. Obviamente la gente de las faenas industriales se desplaza y vive fuera de sus casas por periodos de 14 días o incluso 20 días, como lo que estaba hablando recién Miguel en Antofagasta. En ese periodo, si están en una faena minera, van a estar en un campamento minero. Hoy día están con restricciones de una persona por habitación. Usualmente son 3 personas por habitación, que ese también es algo que los sindicatos han logrado. Entonces, tenemos que ir equilibrando y funcionando este tema, pero la gente está viviendo fuera de su residencia habitual. Lo más complicado es lo que decía Héctor de Mutual. La mayor tasa de contagios se da durante los traslados de nuestra gente. Por lo tanto, hemos tratado de hacer que los traslados sean en horas distintas que el resto de la población, que los turnos sean más largos, en 14x14 o incluso 20x20. Eso es lo que estamos buscando para dar la tranquilidad a la gente y la continuidad laboral. Okay. Y una última... Perdón, Héctor, sí, tú quieres decir algo. Sí. No, creo que a propósito de la pregunta, precisamente hay que comprender que cuando se habla de la gran minería, ahí cohabitan todas las actividades, o sea, ahí están empresas de construcción, de servicios, por tanto es absolutamente replicable. Yo creo que hay que avanzar en romper ciertos paradigmas, que la minería puede hacer cosas diferentes, yo creo que son replicables, indudablemente con ciertos ajustes, pero hay que ir pensando en romper ciertos paradigmas y, como muy bien sonaba Miguel o Darío, revisar también los turnos en la construcción, y probablemente la construcción puede ser un lugar donde la persona pernocte y así evitar el proceso más complejo hoy día, que es el transporte o el traslado. Ok, muchas gracias. Y solamente para redondear y terminar un poco y dar paso a Joaquín, con sus palabras, y algo un poco los desafíos que se plantean acá, ¿cómo avanzar más rápido en poder estandarizar estas condiciones, ¿no? en faena? Por ejemplo, en todo el tema de las condiciones en casas de cambio, comedores, casinos, el transporte, porque evidentemente hay empresas que lo están haciendo, vimos los ejemplos, pero esto va a fijar un desafío y un estándar para toda la industria y para todos los niveles de empresas. ¿Cómo lo ven ustedes para poder avanzar hoy en día a través de todas estas restricciones que se tienen en temas sanitarios
en poder generar condiciones que permitan dar continuidad operacional a las obras. Yo consideraría 3 elementos para todas las áreas. Primero, realizar un buen diagnóstico. Segundo, tener la convicción de que es posible realizar los cambios. Y lo más importante, tener el coraje de avanzar en los cambios. Yo creo que si se hace un buen diagnóstico, tenemos convicción y el coraje de cambio, yo creo que es posible avanzar en lo que tú planteas. Básicamente, Carlos, las medidas están tomadas y en general se están haciendo un estándar en la industria. Básicamente, el no usar todos los asientos de un bus, el buscar la separación, la segregación, los almuerzos diferidos. Ahora, todo esto tenemos que ir viendo y monitoreando cómo se pueden ir adaptando estas medidas, porque todas estas condiciones estamos viendo algo que está totalmente vivo. O sea, de repente se abre un contagio, se cierran contagios, disminuye la comunicación entre uno y otro. Entonces, tenemos que ir monitoreando y viendo qué nuevas medidas o qué medidas podemos dejar de usar o qué medidas tenemos que instaurar nuevamente. Hay que ir manejando muy bien esos temas, pero el tema es ya un estándar en la industria. Tú no puedes trabajar si no estás cumpliendo con estas medidas. Bueno, quiero agradecerle a todos ustedes, a todos los panelistas, Darío, Miguel, Héctor, por todas sus presentaciones y los aportes que han dado en este seminario. Creo que acá digamos, hay un espacio importante de trabajo que nos impone desafíos para cómo vamos a tener que operar en el futuro. Y bueno, y aprovecho de dar el espacio para ir terminando este seminario e invito a don Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, para que nos dé un poco también su visión desde el sector a que representa y las perspectivas que ve y un poco la mirada que hay desde el sector de la minería. Joaquín, bienvenido. Buenos días, Carlos. Saludo a todos los panelistas. Bueno, el ministro que ya se fue y a Patricio Donoso, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción. Muchas gracias por la invitación. Tremendo panorama para la mañana del día miércoles. Creo que ha sido tremendamente interesante escuchar las visiones de los trabajadores, del gobierno y del sector productivo. El título de este seminario incluye un par de palabras que parece que fuera algo muy acotado en el tiempo. Es ejecución de obra en tiempos de crisis, y parece que las crisis duran poco, o uno siempre tiende a pensar, como nos pone incómodos las crisis, que esto va a durar poco. Y sin embargo, esto es una crisis que parece que viene a quedarse por un tiempo más bien largo. Y cuando uno mira segundos brotes en China, segundos brotes en Corea, segundos brotes en Europa, se da cuenta que es probable que esta crisis nos tome más que lo que habitualmente toma una crisis, y estemos un año o más teniendo que preocuparnos por una situación que es muy distinta a la cual estábamos acostumbrados. Y por lo tanto se hace tremendamente urgente tener intercambios de información, puntos de vista y experiencias como los que convocan hoy día. Sin lugar a duda, el sector minero es un sector que ha tenido un buen desempeño durante esta crisis. Lo demuestran las cifras económicas, lo demuestra su aporte al PIB, lo demuestra su mantención en la continuidad operacional. Y por lo tanto, creo que hay una cuota de optimismo en el sector, muy mesurada, porque yo creo que Darío tenía mucha razón cuando decía y hacía alusión a lo vivo que es este proceso. Tenemos situaciones tremendamente cambiantes. El virus se ha enfrentado en distintas partes del mundo con distintas estrategias y los éxitos son tremendamente variables. Y cuando en algunos lugares parece que está controlado y que han sido exitosos en el manejo de la crisis, esta, rápido como un rayo, te golpea de vuelta y te demuestra que estás equivocado. No existen soluciones únicas, esto es móvil y esto requiere flexibilidad y requiere algo que ha sido un hilo conductor en todas las presentaciones: trabajo conjunto. Quien cree que puede solucionar esto solo, creo que se equivoca dramáticamente. ¿Cuál es la causa, creo yo, del éxito transitorio hasta ahora de este sector?
yo creo que está en esta clave, en el trabajo conjunto entre quienes. Entre los trabajadores, yo creo que Miguel rescata un elemento que es fundamental para entender por qué el trabajo conjunto con los trabajadores puede ser exitoso en este sector, y es la fortaleza de sus organizaciones sindicales, lo cual permite tener una contraparte muy bien representada, que conoce y ha permitido tener los estándares que tiene la minería y este sector en el país, sin lugar a duda, alcanzados fruto del trabajo conjunto con sindicatos fuertes. Eso no tiene dos opiniones. De trabajadores que además han asumido como parte de su cultura el cuidado personal y las medidas de seguridad. Por algo, este es un sector que tiene las tasas de accidentabilidad más bajas del país, no obstante tener un tremendo desafío en las tasas de mortalidad, que ahí sabemos de fatalidades, que sabemos que hay un tema pendiente, pero en temas de accidentabilidad significa una cultura bien asentada, y esto permite que hayamos sido capaces de incorporar esta nueva forma de trabajar, que significa en la práctica un autocuidado y un mayor cuidado distinto. Creo que todos los medios que pongamos para introducir estas nuevas formas de trabajar, y yo creo que Darío, cuando nos mostraba ese rap, de alguna manera ejemplifica tremendamente bien que no hay que ser egoístas ni escatimar recursos para concientizar aún más a todos quienes trabajan o trabajamos en este sector, y sobre todo para algo que Héctor mencionaba, y es cómo nos llevamos esta cultura desde la industria a la familia, desde la industria a la casa, desde la industria a la ciudad. Porque fíjense que la mayoría de nuestros contagios se han producido fuera de la faena, no en la faena. Y eso demuestra algo que también transversalmente se ha dicho, que dentro de la faena estamos más cuidados muchas veces que fuera de ella, y que por lo tanto tenemos que tratar de trasladar estas buenas prácticas de distanciamiento social y de cuidado a nuestra vida doméstica y a nuestra vida cotidiana. El segundo elemento, además de esta cultura y de ese trabajo y de la fortaleza que implica tener sindicatos bien organizados, que son una ayuda innegable, ha sido la coordinación entre las empresas, tanto del sector como con sectores estratégicos como es el de la minería y la construcción. Con Patricio nos ha tocado participar en un comité público-privado que está coordinado por el ministro de Economía y que nos juntamos todos los lunes. Tenemos la posibilidad de trabajar también conjuntamente en un comité de administración del fondo Siempre, que está manejando la CPC. Intercambiamos opiniones e información de manera permanente. Esto significa, y también lo hemos visto en el interior del Consejo Minero, compartir habitualmente buenas prácticas, y por eso celebro tanto este seminario, compartir dónde lo estamos haciendo mal. Es muy importante saber dónde nos equivocamos. Héctor decía, disciplina, perseverancia y humildad. Cuán importante es para el éxito que tenemos hasta hoy día la humildad para reconocer cuando nos equivocamos y la humildad para rectificar rápido. Yo creo que eso también, este trabajo coordinado sectorial entre las empresas del sector, que nosotros lo hemos venido haciendo en el interior del Consejo Minero, tenemos grupos que están trabajando donde están todos los especialistas médicos, están compartiendo los protocolos, estamos tratando, Miguel, de unificar criterios de tal manera que no existan estándares ni protocolos distintos, y hemos logrado, creo yo, avanzar muchísimo. Hemos trabajado de manera más coordinada que nunca, no solo entre nosotros, sino que también respecto a la ayuda a las comunidades, algo que resaltaba muy bien el ministro. Y en tercer lugar, el trabajo coordinado con la autoridad. No cabe ninguna duda que si es que nosotros no somos capaces de aunar esfuerzos también con la mirada pública, para alinearnos, para entregar también nuestro feedback y nuestras informaciones al gobierno, para entender bien por qué el gobierno está tomando determinadas decisiones para que terminemos determinadas conductas en el funcionamiento, esto no es posible. Yo creo que lo que queda por delante es, y me adhiero mucho a las palabras del ministro, quien hizo una muy buena y brillante exposición sobre qué es lo que ha hecho la minería y por qué le ha ido bien hasta hoy día. Lo que queda por delante es seguir fortaleciendo el músculo que nos permita en la continuidad de la resiliencia. Esta es una industria que de la mano con la industria de la construcción, no cabe ninguna duda que en esto somos primos hermanos y aliados estratégicos. Va a tener que ser resiliente, va a tener que ser flexible, va a tener que tener la capacidad
para cambiar sus turnos de 7x7 a 14x14, incluso a 20x20, con el sacrificio que ello implica, que va a tener que trabajar con menores dotaciones. En algún lugar estamos trabajando el 50% de la dotación y sacrificando no el 50% de la producción, sino muchísimo menos. Eso significa flexibilidad, significa responsabilidad, significa el autocuidado, no en los términos de dejar que solo nos cuidemos, sino que teniendo reglas claras, entregando información, también tenemos que ser capaces de crear una cultura para llevar esto a nuestra vida cotidiana. Tenemos algunas experiencias lamentables de residencias donde hemos descubierto que se organizaban fiestas, digamos, no obstante que estaban en cuarentena, no obstante que los estamos cuidando. Bueno, tiene que tener eso determinadas consecuencias, y esto habla de la responsabilidad que tenemos que tener todos para que esto sea exitoso, y de lo contrario, lamentablemente, algo que Miguel decía se va a transformar en realidad, y que es el fantasma de la cesantía, el fantasma del trabajo y el fantasma de la pobreza, y de ese 9% que había alcanzado el país, va a terminar transformándose en un fantasma mucho más dramático que el del coronavirus, porque va a haber un fantasma de mayor pobreza, más hambre. Una economía al final que no factura, como se dice por ahí, significa un Estado que no recauda, y un Estado que no recauda significa que aquellos que definitivamente no pueden trabajar ni tienen la fortuna de trabajar en sectores como este, no van a recibir la ayuda necesaria para sobrevivir en un periodo de crisis como el que estamos viviendo. Reitero mi agradecimiento, queda mucho por hacer, y ese por hacer lo podemos hacer bien trabajando conjunta y colaborativamente. Creo que este es un faro de optimismo para el país, lo que está haciendo este sector, en vez de sumirme en una especie de pesimismo negativo que a veces inunda las redes sociales, inunda determinadas opiniones políticas del país, y son un par de sectores que pueden ser focos de optimismo para pensar que Chile puede navegar por estas aguas turbulentas del coronavirus con la esperanza de espantar los fantasmas del virus, de la cesantía y de la pobreza. Felicitaciones de nuevo, mucho ánimo, y espero que se reitere con cierta periodicidad la posibilidad de seguir compartiendo experiencias. Muchas gracias. Bueno, agradecemos el cierre y el importante mensaje que nos deja Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, y le agradecemos a todos ustedes que han querido ser parte de este interesante encuentro, que sin duda se va a repetir en otros ámbitos. Yo tomo las palabras ahí del presidente del Consejo Minero en términos de que esto es importante ir trabajándolo permanentemente. Y lo invitamos, por lo tanto, a seguir participando en estos encuentros que la Cámara Chilena de la Construcción tiene preparado para ustedes y que se hacen diariamente a través del canal cchc.cl/tv. Así que finalmente va a aparecer una encuesta que va a permitir evaluar este seminario. Por favor, contestarla. Y bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado nuevamente, y muy buenos días a todos. Bueno, gracias por la...